Hace varios días atrás, yo empecé a ver un tema que para mí es muy importante, el cual yo le llamé raíces. A mí me interesa calcular las raíces de cualquier función continua que me den. Existen una gran variedad de métodos que yo los puedo usar para calcular dichas raíces. Esas raíces pueden ser raíces reales diferentes, raíces reales iguales o raíces complejas. Para yo poder aplicar cualquiera de estos métodos, yo tengo la necesidad o hubo la necesidad de explicarles primeramente qué es el proceso, un proceso iterativo, qué es el criterio de convergencia y qué es el criterio de exactitud. En esta clase los vamos a retomar y nos vamos a ir un poquito más a fondo. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son los objetivos del curso? La simbología que yo estoy utilizando. A mí me interesa que dado un problema que yo les deje a ustedes, ustedes sean capaces de implementarlo, primero haciendo el diagrama de flujo y enseguida la codificación respectiva. Entonces, estos son los símbolos que yo estoy utilizando y estos símbolos quiero que todo el mundo lo utilice para estar todos homogenizados. Muy bien. Entonces, me interesa el tema de las raíces. Yo les había comentado que existen varios algoritmos que me permiten calcular las raíces de cualquier función continua. En este caso, yo les voy a aplicar del método de la bisección o el algoritmo de la bisección, o también llamada búsqueda binaria. El método de la bisección únicamente me sirve para calcular raíces reales diferentes. Raíces reales diferentes. Y esas raíces reales diferentes o raíces reales iguales se le llama ceros. Muy bien. Entonces, yo les había comentado que mi proceso iterativo yo lo puedo hacer mediante un ciclo. ¿Cuál ciclo? El que ustedes quieran. Yo puse aquí la representación de un ciclo for. Estoy utilizando la ecuación del método. Si ustedes se fijan, la ecuación del método es muy sencilla y se basa en el teorema del valor medio. A más B entre 2. Muy bien, una vez que yo ya calculé el valor intermedio, pregunto, ¿cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, mando a imprimir el valor de C y me salgo del ciclo. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Lo vuelvo a calcular, no es otra cosa más que sumar A más B, lo divido entre 2, obtengo un nuevo valor de C, pregunto, ¿eres o cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, esa es mi raíz, la mando a imprimir y me salgo del ciclo. Si me dice que no, regreso y vuelvo a hacer una iteración que consiste en sumar A más B, lo divido entre 2, obtengo un valor de C, pregunto por mi criterio de convergencia. Si cumple, mando a imprimir esa raíz, ese valor, y me salgo de ciclo. Y así sucesivamente hasta que yo encuentre mi raíz aproximada. Esto es utilizando mi criterio de convergencia. También lo puedo usar utilizando mi criterio de exactitud. Si ustedes se fijan, mi criterio de exactitud básicamente consiste en evaluar la función en mi valor medio calculado. Nada más. Si cumple, mando a imprimir mi raíz y me salgo del ciclo. Si no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Vuelvo a calcular un nuevo valor intermedio. Le pregunto, ¿cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, lo mando a imprimir y me salgo del ciclo. Si me dice que no, vuelvo a hacer una iteración. ¿Estamos de acuerdo? Tanto mi criterio de convergencia, que aquí, si ustedes me lo permiten, yo le llamé epsilon, como mi criterio de exactitud, son valores que el usuario lo puede dar. Por lo general son valores muy pequeños. Estamos hablando del orden del 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 10. O
yo lo puedo calcular dependiendo de mi problema o de las necesidades del problema. Ahora bien, ya les expliqué por separado mi proceso de exactitud y el proceso iterativo con mi criterio de convergencia. Y yo los puedo tener los dos. Habrá casos que por la necesidad de mi problema, yo necesito tener las condiciones dentro de mi ciclo de proceso, tanto mi criterio de exactitud como mi criterio de convergencia. Entonces, hay poquitos casos que requieren demasiada precisión y se requieren los dos. Hay otros casos en que yo puedo poner mi criterio de exactitud o mi criterio de convergencia, que es la mayoría. Pero muy poquitos casos ocupan los dos criterios. Y si ustedes se fijan, no es otra cosa más que dos if-else dentro de un ciclo for o dos if-else dentro de un ciclo while. No tiene mucho caso. Muy bien, continuamos. El método de la bisección búsqueda binaria también se le conoce. ¿Para qué me sirve? Para calcular raíces reales diferentes. El método de la búsqueda binaria consiste básicamente en dos etapas. La primera de ellas es buscar dos buenos valores iniciales. Algunos autores dicen, yo lo que busco es un intervalo, un buen intervalo, y ese buen intervalo no es otra cosa más que dos buenos valores iniciales. Muy bien. Entonces, yo les expliqué qué pasa si uno propone dos nuevos valores iniciales que están, por ejemplo, a la derecha de mi raíz. Entonces, yo hago una prueba, una sencilla prueba donde digo, evalúo f de A y f de B. En esta gráfica veo que f de A es positivo, no me interesa la magnitud, únicamente me interesa el signo. F de B es también positivo, positivo por positivo, me da positivo. ¿Y qué me significa eso de manera gráfica? Que en ese intervalo no se encuentra mi raíz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues agarrar esos valores, los tiro y proponer un nuevo par de valores. Muy bien, ya los propuse, lo evalúo en mi función y me dice que f de a es negativo y f de a subíndice 0 también es negativo. Y negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. Y en mi gráfica, ¿qué me representa eso? Que en el intervalo A0 a B0 no se encuentra mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Pues agarrar esos valores, tirarlos, echarlos a la basura y tomar un nuevo par o proponer un nuevo par de valores iniciales. Entonces, la idea de elegir ese intervalo, esos dos nuevos pares, es que un valor esté a la izquierda de mi raíz y otro esté a la derecha de mi raíz. Entonces, yo evalúo f de a, en este caso me da negativo, o f de b, en este caso me da positivo, y negativo por positivo, ¿qué me da? Negativo. Eso para mí, ¿qué significa? Que en ese intervalo hay una raíz. ¿Estamos de acuerdo? También se puede dar el caso que si puedo evaluar f de a y me dé positivo y f de b me dé negativo y positivo por negativo también me da negativo y si yo lo pudiera graficar, veo que en ese intervalo ahí se encuentra la raíz. Bueno, en ese consiste la primera etapa. La segunda etapa es aplicar mi proceso iterativo que consiste en dividir mi intervalo de A a B en dos partes, exactamente en dos partes. Y va a llegar un momento en que voy a quedar con la mitad del intervalo y en esa mitad voy a encontrar la raíz. Entonces, fíjense bien, esta parte es súper importante. Mi segunda etapa consiste primeramente en calcular el valor intermedio. Una vez que ya calculé el valor intermedio, el segundo paso es preguntar, ya sea por mi criterio de convergencia o por mi criterio de exactitud, o por ambos, si veo que mi valor intermedio calculado cumple con mi criterio de convergencia, vamos a ponerlo,
yo digo que ese valor intermedio es mi raíz aproximada que estoy buscando. O también yo lo puedo probar. Mi valor intermedio cumple con mi criterio de exactitud. Si me dice que sí, ese es mi raíz aproximada que yo estoy buscando. Entonces, mi primer paso es calcular el valor medio. Mi segundo paso, dentro de la segunda etapa, es preguntar por mis criterios de convergencia, de exactitud o por ambos. Vamos a suponer que mi valor intermedio no cumple ni con uno, ni con el otro, ni con los dos. ¿Qué tengo que hacer? Un tercer paso. Y ese tercer paso consiste en cerrar el intervalo. Si ustedes se fijan, en mi presentación del lado derecho están los criterios para cerrar el intervalo. ¿Qué me dice, por ejemplo, el punto A? Yo evalúo el valor de mi función en mi valor intermedio y si es mayor que 0, ¿qué significa? Que el valor previo ahí ahora va a ser mi valor actual ahí más 1 y que el valor calculado CI previo, ¿qué va a ser ahora? Mi valor BI más 1 actual. Pero ¿qué pasa en el caso B? Cuando yo evalúo mi valor intermedio y mi función y me dice que el resultado es negativo. A mí no me interesa ahorita la magnitud, me interesa el signo. Pues ¿qué tengo que hacer? Ahora, mi valor intermedio calculado, ¿qué va a ser? Mi valor AI más 1 actual. ¿Y qué va a pasar con el otro extremo de mi intervalo? Que mi valor BI previo ahora va a ser mi valor actual BI más 1. Tomando todo esto en cuenta, yo ya puedo aplicar tranquilamente mi criterio, perdón, mi método de búsqueda binaria. Entonces, no se les olvide esa parte, ¿no? Entonces, a continuación viene una sencilla explicación del método de la bisección. Yo ya encontré mi intervalo. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, calcular mi valor intermedio. Ya lo calculé y pregunto, f de CI eres mayor que 0, tienes que hacer esto. En caso contrario, tienes que hacer el otro. Entonces, este es mi valor intermedio. Pregunto si C0 cumple con mi criterio de convergencia o de exactitud o con ambos. Si me dice que sí, C0 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, tengo que cerrar el intervalo. No se les olvide ese tercer paso de la segunda etapa. Muy bien. Vamos a suponer que C0 no es mi raíz aproximada que estoy buscando. ¿Qué tengo que hacer? Pues cerrar el intervalo, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, yo ya tengo A1 que es A0 y B1 que toma el valor de C1. Ahora ya estoy reduciendo mi intervalo exactamente a la mitad. Y procedo a hacer lo mismo. Procedo a hacer lo mismo. Entonces ahora calculo un nuevo valor de C1. Pregunto, ¿C1 cumples con mi criterio de exactitud o de convergencia? Si me dice que no, tengo que cerrar el intervalo. Si me dice que sí, C1 es la raíz aproximada que estoy buscando. Muy bien, entonces si ustedes se fijan, de un intervalo mayor ya voy reduciendo exactamente a la mitad. Vamos a suponer que C1 no es mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Otra iteración. Entonces nuevamente empiezo calculando mi valor intermedio, pregunto por mis criterios. En este caso vamos a suponer que mi valor intermedio C2, si es la raíz aproximada que estoy buscando, de alguna manera mando a imprimir que el valor de C2 cumple con mi criterio de convergencia o de exactitud con ambos y que C2 es mi raíz. Y hasta ahí termina mi algoritmo. Muy bien, entonces, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Bueno, si no tienen, continuamos. Entonces, viene mi programa del método de la bisección. ¿Para qué me sirve? Para calcular raíces reales diferentes.
Entonces a mí me dan esta función. Entonces yo la puedo, a partir de mi gráfica, ya puedo ver dónde está mi raíz. Empiezo aquí una serie de datos que yo necesito para implementar mi programa de la bisección. No se les olvide esta ecuación, que más que nada es un teorema, el teorema de valor intermedio o valor medio. Entonces, aquí que me dan el intervalo A, B. Voy a calcular el valor de C, voy a evaluar un número máximo de iteraciones, mi criterio de convergencia, mi criterio de exactitud, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí hago un pequeño ejemplo. Entonces aquí me dan una función, me dan mis parámetros y empiezo a sustituir. Entonces aquí en mi primera iteración, evalúo f de A, 1, f de B, 1, me da estos valores, calculo mi valor intermedio, pregunto por mi criterio de convergencia o el de exactitud. En este caso vámonos por el de exactitud. Perdón. Entonces, en este caso, C1 no cumple con mi criterio de exactitud. ¿Qué tengo que hacer? Antes de hacer otra iteración, cerrar mi intervalo. ¿Y cómo lo cierro? A partir de evaluar el valor de 6. Muy bien. Entonces, si el valor de CI mayor que 0, de alguna manera el valor de ahí se lo paso a I más 1 y el valor de CI aquí se lo paso a BI más 1. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, hago mi siguiente iteración. Si ustedes se fijan, ahora mi intervalo, ¿cuánto vale? De 1 a 1.5. Entonces, evalúo A2, F de 2, me dan unos ciertos resultados, calculo mi valor intermedio, lo evalúo y pregunto si cumple con mi criterio de exactitud. En este caso no cumple, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el intervalo. Si ustedes se fijan, yo empecé con un intervalo de 1 o 1.5. Ahora, ¿cuál es mi nuevo intervalo? Siguiendo mi procedimiento, de 1.25 a 1.5. Ya voy cerrando mi intervalo, cada vez a la mitad. Siguiente. Entonces yo parto del intervalo de 1.25 a 1.5, evalúo f de A3, f de B3, calculo mi valor intermedio, pregunto si cumples con mi criterio de exactitud. Si me dice que sí, esa es mi raíz que estoy buscando. Si me dice que no, tengo que cerrar mi intervalo. Muy bien. Continuamos. Y este proceso lo hago varias veces. A mí en lo personal me ayuda esta tablita de convergencia. Para mí es muy ilustrativa porque me ayuda a ver cómo se comporta cada uno de mis cálculos. Si ustedes se fijan, aquí tengo C1. Si mi valor de C1 converge a una raíz o diverge, entre otras cosas, a mí me sirve eso. Ver su comportamiento. ¿Sale? Si ustedes se fijan, yo empiezo en 1.5, 1.25, 1.37, 1. Y llega un momento en que ya como que se estabiliza mi raíz, 1.36, 1.36. Ya van cambiando menos dígitos. Por eso para mí es bien importante esta tablita. En la cuarta tablita me da una idea de cómo se va cerrando mi intervalo. Entonces yo empiezo en 0.25, 1.25, la mitad de 1.25, ¿cuánto es? 625, la mitad de 625, ¿cuánto es? 31.25, y así cada vez me voy a la mitad de la mitad de la mitad. Por eso para mí es bien importante esta tablita. Muy bien. Entonces, según mi tablita, me regreso aquí, me dice que en la iteración 13, mi raíz
aproximada es CI y tiene un valor de 1.368770. ¿Cómo lo compruebo? Lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de C13 en mi función, que aquí lo hago, lo desarrollo y obtengo este resultado. Y veo si este resultado es menor que mi criterio de convergencia o de exactitud o de ambos. En este caso, si es menor que mi criterio de convergencia, entonces, ¿qué significa? Que C13 ya es mi raíz aproximada que estoy buscando. Muy bien. Entonces, el problema es diseñar un programa, diseñe e implemente un programa que calcule y grafique todo tipo de raíces reales de cualquier función utilizando el método de la bisección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo les he dicho, yo parto de que tengo una caja negra. A mí me dan mi intervalo, mi criterio de convergencia, mi criterio de exactitud, cualquier función, el número máximo de iteraciones. ¿Y qué voy a obtener? N raíces. Por ejemplo, si me dan un polinomio de grado 3, ¿cuántas raíces espero encontrar? 3. Si me dan uno de 6, ¿cuántas raíces espero encontrar? 6 raíces. Por eso yo le llamo N raíces. Y por lo lugar, esas N raíces, yo las pongo o las almaceno en un arreglo. Muy bien. Entonces, cálculos previos para probar mi programa. Viene mi diseño de mi programa. Pongo inicio. Pongo todas mis variables de entrada y todas mis variables de salida. Así. Entonces pongo un letrerito. ¿Qué estoy haciendo? Método de la bisección. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero capturar el valor de A. ¿Cómo lo utilizo? Con una función. Luego el valor de B. ¿Y cómo lo hago? Con una función. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es una función? Un pedazo de código que se repite varias veces o que yo lo utilizo varias veces. En este caso, ustedes se fijan, ya lo estoy dictando 2 veces. Luego, ¿qué tengo que hacer? Mi criterio de convergencia, ¿cómo lo capturo? Con la misma función que capturé mi valor de A y de B. Mi criterio de exactitud es la misma función que estoy utilizando. Entonces, la función captura datos real la estoy utilizando 4 veces. El número de iteraciones, yo también lo puedo utilizar con esa función, otra función que se llame captura dato entero. Muy bien, una vez que ya tengo todos mis datos, ¿qué tengo que hacer? Introduzco la función. Entonces, ya tengo todos mis datos, todos mis parámetros, ya tengo mi función, y ahora ¿qué hago? Invoco al método de la bisección. Invoco al método de la función. Y esa función o ese método, ¿qué tiene como argumentos? La función de la cual yo voy a calcular las raíces, mi intervalo A y B, mi criterio de convergencia, mi criterio de exactitud y el número máximo de iteraciones. ¿Y qué espero encontrar? Mis raíces. Muy bien. Si ustedes se fijan, este es un algoritmo muy sencillo, muy corto. Entonces, aquí viene el desarrollo del método, de la función, del método de la bisección. Si ustedes se fijan, yo tengo mi proceso iterativo, calculo mi valor intermedio, pregunto por mi criterio de exactitud. Si se cumple, ya encontré mi raíz. Si no se cumple, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tercer paso de la segunda etapa? Cerrar el intervalo. ¿Sale? Es bien importante que esa parte la tengan en cuenta. Entonces, es muy sencillo este algoritmo. Y luego aquí yo tengo 2 funciones. Captura dato real, ¿cómo se hace? Captura dato entero. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? El reporte técnico. Entonces, ¿cuál es el título de mi reporte técnico? Diseño e implementación del método de la bisección. Hecha por Perenganito Torres Aldívar y tengo sus datos para si hay algún problema o alguna felicitación,
o alguna sugerencia a dónde se lo puedo enviar. Entonces, pongo una introducción, que es lo que tienen que hacer ustedes, poner la introducción. Muy bien. El desarrollo, la explicación del método, como yo se los había comentado, pueden utilizar esa explicación que yo ya les di en la clase de hoy o en las clases anteriores. Ejemplos, pueden utilizar este ejemplo, lo pueden poner aquí, o si encuentran otro, no hay ningún problema. Pero sí me interesa que lo desarrollen. Muy bien. El cuarto punto es poner la codificación del método de la bisección. Entonces, otra de las cosas que yo en lo personal quiero que hagan, es que sepan usar la parte de las funciones, la parte de los métodos. Si ustedes se fijan, yo en este algoritmo estoy utilizando únicamente 3 métodos o 3 funciones, pero sería ideal que ustedes utilizaran nada más para el algoritmo de la bisección 8 métodos, 8 funciones, y eso se les facilita mucho para la programación. Entonces, otro punto que yo quiero que ustedes ataquen es que sepan utilizar las funciones o los métodos. Quinto punto, la conclusión. Y finalmente, la bibliografía. Muy bien, no sé si tengan preguntas. Esto sería todo para el método de la bisección. No sé si tengan preguntas. Si no, vámonos con el otro método. ¿Podemos continuar? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Vamos bien. Ok. Entonces, a mí me interesa encontrar todas las raíces de cualquier función continua. Y me interesa hacerlo mediante 2 algoritmos. Uno es el de la bisección y el otro es el de Newton-Raphson. Ya les expliqué el método de la bisección. Ahora me interesa explicarles el método de Newton-Raphson. Entonces, como siempre, los objetivos, la simbología, siempre hay que, bueno, al menos en esta materia, siempre hay que usar todos los mismos símbolos. Entonces, empezamos. Me interesa encontrar todas las raíces de cualquier función continua. Para eso, yo les voy a explicar el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson me permite calcular 3 tipos de funciones. Raíces reales iguales, raíces reales diferentes y raíces complejas. Cuando yo me refiero a las raíces reales, ya sea iguales o diferentes, algunos autores hacen referencia a los ceros. Cuando yo estoy hablando de raíces complejas, estoy haciendo referencia a los polos. Por eso es que se le llama polos y ceros. A mí me interesa más adelante en otras materias siempre trabajar con los polos. Entonces yo les había explicado mi proceso iterativo con mi criterio de convergencia, mi proceso iterativo con mi criterio de exactitud, o dentro de un proceso iterativo pueden estar mi criterio de convergencia y mi criterio de exactitud. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo mi ecuación general del método, que es esta. Ya me cambié de lámina. Esta es mi ecuación. Ahorita la explicamos con detalle. Y abajito de esa tengo mi criterio de convergencia. Si cumples, mando a imprimir el valor de X y me salgo del ciclo. Si no cumples, hago otra iteración
y así sucesivamente, hasta encontrar mi raíz aproximada. Entonces, ustedes se fijan, ahora ya cambié mi criterio de exactitud, que no es otra cosa más que evaluar mi función en un cierto valor calculado, utilizando la ecuación general del método de Newton-Raphson, y preguntar, ¿eres la raíz? Si me dice que sí, la mando a imprimir. Si me dice que no, hago otro proceso iterativo. Y así estoy hasta encontrar mi raíz aproximada. Muy bien. Y aquí tengo mi criterio de convergencia y mi criterio de exactitud dentro de mi ciclo for, dentro de mi proceso iterativo, que también yo lo puedo implementar con un ciclo while. Muy bien. Entonces, empezamos. El método de Newton-Raphson, también conocido como el método de las tangentes, me permite calcular tres tipos diferentes de raíces. Raíces reales diferentes, raíces reales iguales y raíces complejas. Entonces, el algoritmo de Newton-Raphson o de las tangentes, ¿en qué consiste? Consiste en dos etapas. La primera etapa es proponer un buen valor inicial, el cual lo vamos a sustituir en la ecuación general del método. Esta es mi ecuación general del método. Esta es mi ecuación general del método. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una desventaja de esta ecuación? Una desventaja es que son muchos cálculos que se tienen que hacer. ¿A qué me refiero con los cálculos? Primero, yo tengo que evaluar mi función en un cierto valor. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Evaluar mi función en la derivada de la función. Y luego, ¿qué tengo que hacer? La división de mi función entre la derivada. Y luego, ¿qué tengo que hacer? La resta. ¿Sale? Son muchos cálculos. ¿Sí se acuerdan de la ecuación del método de la bisección? ¿En qué consistía? En A más B entre 2. ¿Sale? Son poquitos cálculos. Ahora bien, ¿cuál es otro inconveniente de esta ecuación general? ¿Qué pasa si a la hora de evaluar la derivada de mi función en un punto me da 0? ¿Puedo hacer el cálculo? No, no lo puedo hacer porque es una división entre 0. Entonces, la ecuación general del método de la bisección es una evolución del método de Newton-Raphson. Si ustedes se fijan en la ecuación general de la bisección, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a dividir por 2. Ahí no corremos el riesgo de dividir entre 0. Y tampoco hay que hacer muchos cálculos, muchas evaluaciones, nada más A más B. Muy bien, dicho todo lo anterior, viene la segunda etapa, que es el procedimiento. Pues a mí me da mi función, ya identifiqué mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Proponer un buen valor inicial. Y una vez que ya lo hice, ¿qué tengo que hacer? Evaluar mi función, que es mi línea, mi flecha recta, y luego ¿qué tengo que hacer? Trazar una tangente. ¿Y qué obtengo? Un nuevo valor de x1. Pregunto, ¿x1 cumples con mi criterio de convergencia o con el de exactitud o con ambos? Si me dice que sí, yo digo que x1 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Una nueva iteración. ¿Y en qué consiste? Ahora x1 es mi valor inicial, lo evalúo, le saco la tangente y obtengo un nuevo valor, x2. Pregunto, ¿x2 cumples con mi criterio de convergencia, de exactitud o con ambos? Si me dice que sí, x2 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Una nueva iteración. Entonces, ¿en qué consiste la ecuación? En evaluar, luego sacar la tangente y obtener un nuevo valor, que en este caso es x3. Pregunto, ¿x3 cumples con mi criterio de convergencia, de exactitud o con ambos? Si me dice que sí, yo digo que x3 es la raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer?
una nueva iteración. En este caso vamos a suponer que x3 es la raíz aproximada que estoy buscando y hasta ahí termina mi algoritmo. Muy bien, viene el ejemplo. Entonces, aquí quiero que pongan atención. Entonces, viene ejemplo 1. Entonces, a mí me dan mi ecuación general, me dan una serie de parámetros, una serie de datos, que espero una serie de resultados, y alguna nota que yo les decía, si el valor calculado cumple con mi criterio de convergencia o de exactitud o con ambos, hasta ahí termina mi algoritmo. Entonces, a mí me dan mi ecuación, yo ya identifiqué la raíz. ¿Qué tengo que hacer? Mi primera etapa, proponer un buen valor inicial. Entonces, ese punto es súper importante. Proponer un buen valor inicial. Entonces, aquí viene mi primer ejemplo. Entonces, a mí me dan mi ecuación, una serie de parámetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi ecuación general? Sustituir la función, sustituir la derivada de función. Y viene la segunda etapa, que es mi proceso iterativo. Entonces, no es otra cosa más que sustituir mi valor inicial en mi ecuación general, que aquí está indicado. ¿Y qué obtengo? Un valor XU N1. Pregunto, en este caso estoy utilizando mi criterio de convergencia. X1 calculado, ¿cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, esa es la raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración, como es este caso. Entonces, ahora con el valor previo calculado, lo sustituyo en mi ecuación general. Nada más lo estoy sustituyendo, lo evalúo y obtengo un nuevo valor llamado X2. Pregunto, ¿X2 cumples con mi criterio de convergencia o de exactitud o con ambos? Entonces X2 menos X1 lo comparo contra mi criterio de convergencia, que es epsilon 0 o epsilon nada más. Si me dice que sí, X2 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Una nueva iteración. En este caso, X2 no cumple con mi criterio. ¿Qué tengo que hacer? Otra iteración. Entonces, mi valor calculado en mi iteración anterior lo utilizo en este caso, nada más lo sustituyo, lo evalúo y obtengo un nuevo valor. Muy bien. Pregunto si este valor X3 cumple con mi criterio de convergencia. Si me dice que sí, X3 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Entonces, hago otra iteración, obtengo un nuevo valor y en este caso veo que X4 cumple con mi criterio de convergencia. Y hasta ahí acaba el algoritmo. Hasta ahí acaba mi algoritmo. X4 es mi raíz aproximada. Muy bien. Aquí me salté una parte bien importante. La tabla de convergencia. Para mí es súper importante la tabla de convergencia porque me permite ver cómo se está comportando o cómo están comportando mis cálculos. Si usted se fija aquí en mi columna XY, vean cómo el valor de XY como que se va estabilizando en un cierto valor. Entonces tengo 1.36, 1.368, 1.36881. Si hubiera necesidad de más iteraciones, 1.3681 se hubiera repetido. Entonces, para mí es bien importante esa tabla de convergencia. Muy bien, continuamos. Entonces, ya encontré que X4 es mi raíz. ¿Cómo sé si es mi raíz? Lo único que tengo que hacer es sustituir ese valor en mi función, lo evalúo y nuevamente compruebo si cumple con mi criterio de convergencia o de exactitud o con ambos, que es este caso, ¿no? Ejemplo 2. Entonces ya calculé las raíces reales diferentes. Ahora me interesa encontrar las raíces complejas. Muy bien, ¿qué tengo que hacer?
Pues aquí me dan mi ecuación general, algunos datos, algunos resultados que deseo obtener y algunas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me dan esta función x al cuadrado más 4. Me dicen que tengo que calcular mis raíces complejas, en este caso mis polos. Entonces me dan un valor inicial. Entonces, aquí viene el desarrollo del ejemplo. Aquí me dan mi ecuación. Si ustedes se fijan que mi valor inicial, ahora que es un número complejo, en este caso 0 más j. Lo sustituyo en mi ecuación general. ¿Y qué tengo que hacer? No es otra cosa más que evaluar mi valor inicial en mi función. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada adicional. Lo mismo que hice para el caso anterior, es lo mismo para esto. Entonces empiezo mi iteración, lo sustituyo, hago una serie de desarrollos, despejes, ¿y qué obtengo? Que ahora mi valor de x1, ¿ahora cuánto vale? 0 más 2.5 de j. Pregunto, ¿cumples con mi criterio de convergencia? X1, ¿cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Si me dice que sí, yo mando a imprimir que X1 es mi raíz aproximada que yo estoy buscando. Muy bien. Ahora bien, aquí viene un pequeño detalle. Si ustedes se fijan, cuando yo estoy comparando para verificar o comprobar mi criterio de convergencia, ¿qué pasa si yo resto dos números complejos? Lo que yo obtengo es un número complejo y no lo puedo comparar contra un número real, que es mi criterio de convergencia. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que tengo que hacer es que en lugar de restar, yo tengo que sacar el módulo de esos dos números complejos, como aquí abajo se los puse. ¿Sale? Entonces, ¿en qué consiste esa pequeña operación? Restar la parte real de un número con la parte real del otro, la parte imaginaria de uno con la parte imaginaria del otro, los elevo al cuadrado, le saco su raíz cuadrada y ya ahora sí, ya puedo comparar un número real contra otro número real. En este caso vemos que x1 no es mi raíz aproximada. ¿Qué tengo que hacer? Pues otra iteración. Entonces, con el valor de x1 calculado previamente, ahora lo sustituyo en mi ecuación general del método, lo sustituyo, tengo un nuevo valor llamado x2 y pregunto, ¿x2 cumples con mi criterio de convergencia? Nuevamente, aquí lo veo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el módulo de estos dos números. Y así ya puedo comparar un número real con otro número real. En este caso vemos que x2 no es mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Otra iteración. Entonces, con mi valor periodo calculado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo sustituyo en mi ecuación general del método. Hago una serie de cálculos y ¿qué obtengo? Un nuevo valor de x3. Pregunto, ¿x3 cumples con mi criterio de convergencia? Como ya se lo estoy explicando. Entonces, nuevamente le tengo que sacar el módulo para poder compararlo con un número real. Y en este caso, me dice que x3 sí cumple con mi criterio de convergencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que x3 es mi raíz aproximada que yo estoy buscando. Entonces, nuevamente, la tabla de verdad, nuevamente, perdón, la tabla de convergencia. Nuevamente mi tabla de convergencia. Si ustedes se fijan, yo empiezo con un valor y voy haciendo una serie de cálculos. Ay, ¿dónde está mi? Acá está mi cursor. Voy haciendo una serie de cálculos y vean ustedes cómo se va estabilizando mi raíz aproximada. Muy bien. Entonces,
¿Cuál es la comprobación? Entonces, según los cálculos que yo hice, me dice que mi raíz aproximada es 0 más 2j. ¿Cómo lo puedo comprobar? Sustituyo este valor de x4 en mi función, hago una serie de cálculos, ¿y qué obtengo? Y veo que efectivamente esa es la raíz aproximada que estoy buscando. Muy bien. No sé si tengan preguntas hasta aquí. ¿Puedo continuar? Bueno. Entonces, mi problema que yo tengo que resolver es hacer un programa que calcule cualquier función, perdón, cualquier raíz de cualquier función utilizando el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué tengo? Mi valor inicial, mi criterio de convergencia, mi criterio de exactitud, las funciones, y ¿qué voy a obtener? N raíces. Cálculos previos, diseño del programa, siempre pongo inicio, mis datos de entrada, mis variables de entrada, qué es lo que voy a obtener, un pequeño letrerito, mi valor inicial, captura datos real, capturo mi criterio de convergencia, mi valor inicial, mi criterio de exactitud, el número máximo de iteraciones, introduzco la función, invoco a la función o al método de Newton-Raphson. En este caso, ¿qué le voy a pasar como argumentos? La función, mi valor inicial, mi criterio de convergencia, el de exactitud, el número máximo de iteraciones. ¿Y qué obtengo? Todas las raíces de esa función. Las mando a imprimir y con eso termina mi programa. Pero viene el desarrollo del método de Newton-Raphson. Entonces, ustedes se fijan, aquí está. No es otra cosa más que un proceso iterativo utilizando la ecuación general del método y preguntando, ya sea por mi criterio de convergencia o mi criterio de exactitud o por ambos. Ese es todo. Todo dentro de un ciclo for o un ciclo while, como lo quieran poner ustedes. También estoy utilizando funciones adicionales, captura dato entero, captura dato real. Entonces, como verán, son programas muy sencillos. Entonces, el reporte técnico, diseño e implementación del método de Newton-Raphson, hecho por Perenganito Torres Saldívar. Entonces, uno de los puntos de es poner la introducción, poner el desarrollo del método, ejemplos. Pueden utilizar los míos, no hay ningún problema. El código fuente del método de Newton-Raphson, utilizando las funciones, es súper importante. Es súper importante. La conclusión y la bibliografía.